Hey, ¿cómo están? Esto es Mate 14. Tun, turun, turun, tun. Hey. Bien, vamos a empezar el día de hoy. El otro fue adicional, pero bueno, olvídenlo. Como siempre hay que estar feliz, así que no se me ocurre otra cosa. Bien, el día de hoy vamos a trabajar con algo un poco importante, porque en todos los niveles los van a llevar. Y estos son las potencias. Las potencias es una representación, por así decirlo, resumida de un producto. Es decir, por ejemplo, una potencia me indica con su exponente que tengo que multiplicar mi base tantas veces como me lo indique el exponente. Hay que recordar que una potencia tiene tres elementos: la base, el exponente y el resultado, que es llamado potencia. Tres cosas. Uno, el exponente me indica cuántas veces tengo que multiplicar la base. Dos, que existen potencias tanto positivas como negativas y no son la misma representación. Y tres, que una potencia puede tener varias representaciones y que yo puedo jugar con ellas de acuerdo a cómo me convenga. Así que, si ya no hay más, vamos a comenzar. Pues bien, dentro de las leyes de los exponentes existen 10 representaciones. De cada una se puede trabajar regresando nuevamente al inicial. Por ejemplo, podemos tener así como un 5, regresar a un menos 5 y volver a regresar al 5. ¿Ok? Sin ningún problema, eso depende de cómo lo usemos. Eso por dar un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo X. Y bien, vamos a empezar con todas las leyes y... Primera ley. Se dice que todo número elevado a la primera potencia siempre va a ser igual al valor de la base. Así que para ello tenemos los siguientes ejemplos. 2 a la 1 es igual a 2. 5 a la 1 es igual a 5 y 6 a la 1 es igual a 6, ya que en todos los casos la potencia resultado es igual que la base. Segunda ley de los exponentes. Todo número elevado a la cero potencia siempre, pero siempre va a ser igual a 1. Por ejemplo, 2 a la 0 es igual a 1, 5 a la 0 es igual a 1 y 6 a la 0 es igual a 1. ¿Ok? Posteriormente les explicaré por qué. Tercera ley de los exponentes. Todo número elevado a una potencia negativa se va a representar ahora como una fracción, donde la potencia inicial va a ser ahora el denominador, pero con exponente positivo. Y como numerador siempre va a estar 1. Ejemplo, 2 a la menos 1 es igual a 1 sobre 2 a la primera potencia. 5 a la menos 1 es igual que 1 sobre 5 a la primera potencia. 6 a la menos 1 es igual que 1 sobre 6 a la primera potencia, entre otros. Estas primeras tres leyes trabajan de forma conjunta dentro de una sucesión, es decir que podemos ver directamente sus cambios al momento de colocar potencias, como por ejemplo 2 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 1, 2 a la 0, 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, menos 3, etc., ya sea más infinito o menos infinito en el exponente. De esta manera podemos observar directamente los cambios y poderlas comprender. Cuarta ley de los exponentes. El producto de dos potencias de la misma base va a ser igual a la suma de los exponentes conservando la misma base. Para este caso existe una condición, y es que tanto las bases sean iguales como sean a la vez diferentes de 0. Por ejemplo, 5 a la sexta por 5 al cuadrado va a ser igual que 5, ya que conservamos la base. 6 más 2 de los exponentes igual que 5 a la octava potencia. Otro ejemplo, y en forma de fracción, puede ser 3 cuartos al cubo por 3 cuartos a la cuarta potencia. Conservamos la base, que es 3 cuartos, y 3 más 4 de los exponentes es igual a 7, es decir, 3 cuartos a la séptima potencia. Quinta ley de los exponentes. En una división de potencias de la misma base, la base se conserva y los exponentes se restan. Por ejemplo, 6 a la quinta sobre 6 al cuadrado
va a ser igual que 6 con la misma base, 5 menos 2, lo que va a ser igual que 6 al cubo. Otro ejemplo, 6 a la séptima sobre 6 a la 1.3 va a ser igual que 6 a las 7 menos 1.3 igual que 6 a la 5.7. Sexta ley de los exponentes. Ahora, cuando el producto de dos potencias es igual, pero solo en los exponentes, se van a multiplicar las bases y el exponente ahora es el que se conserva. Por ejemplo, 5 a la sexta por 3 a la sexta va a ser 5 por 3 de las bases, que es 15, se conserva el 6, por lo tanto son 15 a la sexta potencia. Otro ejemplo es 4.5 a la 11 por 2 a la 11, vamos a multiplicar las bases, que es 4.5 por 2 a la 11, teniendo como resultado 9 a la onceava potencia. Séptima ley de los exponentes. Trabaja de manera, podemos decirlo así, inversa a la quinta potencia, así como se dio con la anterior. Es decir, que en una división de potencias, pero ahora con el mismo exponente, las bases se van a dividir y el exponente se va a conservar. Por ejemplo, 9 a la octava sobre 3 a la octava. Vamos a dividir 9 entre 3 y conservamos la octava potencia, es decir, va a ser igual a 3 a la octava potencia. Otro ejemplo podría ser 8 a la 1.5 sobre 6 a la 1.5, que en este caso, si se dan cuenta, no hay una división exacta, así que lo que puedo hacer yo es hacer una simplificación. Es decir, puedo colocar ahora 4 tercios a la misma 1.5 potencia. Octava ley de los exponentes, o potencia de potencias. Es decir, si tengo una potencia elevada a otra potencia, lo que voy a hacer ahora es, sigo conservando mi base, pero voy a multiplicar los exponentes. Por ejemplo, 3 a la cuarta potencia al cubo va a ser igual que 3 como base, 4 por 3, así que va a ser 3 a la doceava potencia. Otro ejemplo podría ser 7 a la quinta potencia a la 2.2, que si yo hago esta operación va a ser 7 a la 5 por 2.2, lo que va a ser igual que 7 a la onceava potencia. Novena ley de los exponentes, o raíz de una potencia. Para esta transformación voy a conservar mi base, pero voy a dividir el exponente del radicando sobre el índice. Para este caso quiero aclarar que hay dos casos. Una, si mi residuo es 0, es la única parte de la representación. Pero si en mi residuo hay un número diferente de 0, lo que voy a hacer es copiar tal cual y como está mi raíz originalmente, toda completa, pero sin el exponente del radicando. Y voy a sustituir este exponente por el valor de mi residuo. En caso de que la representación ahora sea una base elevada a una potencia fraccionaria, lo que voy a hacer ahora es representarla como una raíz. Es decir, la base va a formar parte del radicando, el exponente va a ser el valor del numerador y el índice ahora va a ser el del denominador. Para el primer caso tenemos la siguiente raíz. Raíz cuadrada de 9 a la sexta. Esta va a ser igual, conservo mi base que es 9, pero divido mis exponentes, es decir, mi exponente y mi índice, 6 entre 2, que va a ser igual a 3, es decir, 9 al cubo. En este caso funciona así porque no hay residuo. Segundo caso, cuando el residuo es diferente de 0. Por ejemplo, raíz cúbica de 6 a la séptima potencia. Esta va a ser igual que, conservo mi base que es 6, pero al dividir 7 entre 3, sé que cabe dos veces, pero sobra una. Por lo tanto, la representación va a ser de esta manera. Aplico la primordial, que es 6 al cuadrado, porque fue mi cociente. Pero ahora, como tengo el residuo de 1, conservo toda mi raíz completa y va a quedar así. Raíz cúbica de 6 a la primera potencia. Es decir, ahora el exponente es 1, que fue el que apareció en el residuo. Lo mismo va a aparecer en otro ejemplo. Por ejemplo, en este caso es... Lo mismo va a aparecer en este caso.
Raíz cuarta de 2 a la 19. Esto va a ser igual que 2, 19 entre 4. Sé que cabe 4 veces y sobra 3. Así que la representación va a ser 2 a la cuarta potencia, porque cabe 4 veces. Y además, raíz cuarta, que es la raíz original, raíz cuarta de 2, pero al cubo. ¿Por qué? Porque mi residuo fue 3. Décima ley de los exponentes o potencia de una fracción. Para este caso, la transformación me va a indicar que tanto numerador como denominador lo tengo que elevar al mismo exponente. Por ejemplo, 9 medios a la cuarta potencia. Esta va a ser igual que 9 a la cuarta sobre 2 a la cuarta. Otro ejemplo, 3 décimos al cuadrado, lo cual va a ser igual que 3 al cuadrado sobre 10 al cuadrado. Como pueden ver, aplicar las leyes de los exponentes es muy fácil si conocemos puntualmente la transformación. Regresando un poco, cuando vimos la segunda ley de los exponentes, es decir, un número elevado a la cero potencia, me faltó la explicación, y era por lo siguiente. Era necesario que ustedes conocieran la quinta ley de los exponentes para que yo la pudiera justificar. Y se hace de la siguiente manera. Si yo aplico mi quinta ley en una representación como 5 al cubo sobre 5 al cubo, sé que esta va a ser igual que 5, pero ahora se les restan los exponentes, es decir, 3 menos 3 va a ser igual a 0. Así que esto va a ser igual a 5 a la 0. Pero ahora si yo quiero hacer esta representación en lugar de como potencias, como números, puedo resolver las potencias, de tal manera que 5 al cubo yo sé que es 125. Así que quedaría 125 sobre 125. Y al dividir 125 entre 125 es 1. Otro ejemplo, 2 a la sexta sobre 2 a la sexta. Va a ser igual que conservo mi base que es 2, pero resto mis exponentes que es 6 menos 6. Es decir, me va a quedar 2 a la 0 potencia. Si lo hago con números ahora, yo sé que 2 a la sexta vale 64, es decir, 64 sobre 64 es igual a 1. Y eso lo puedo repetir con cualquier potencia, de tal manera que sea la misma tanto numerador como denominador, para que sea una potencia elevada a la 0. Y esta justificación me permite decir que todo número elevado a la 0 potencia va a ser igual a 1. Pues bien, creo que no debe de haber ningún problema. Eso creo, obviamente. No confío tanto en ustedes a veces. Pero pueden repetir el video. Tal vez eso puede ayudar. No lo sé. Pero bien, vamos a aplicar las leyes de los exponentes ya con un ejercicio. Pero lo vamos a hacer de manera múltiple. Es decir, vamos a usar varias leyes para resolver un mismo ejercicio. Así que, vamos allá. El ejercicio es el siguiente. Es la segunda potencia negativa de la raíz cuadrada de la cuarta potencia del producto de 2 a la cuarta potencia sobre 2 al cuadrado por 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, todo multiplicado por 6 a la novena sobre 6 a la 0 por 6. Fácil, ¿no? O sea, ¿qué? No se preocupen, la verdad no ningún problema. Mientras tengan a la mano la ley de los exponentes y las practiquen, las pueden aplicar sin ningún problema. Obviamente tienen que respetar sus operaciones. Para este caso es muy sencillo. Lo primero que hay que observar es que hay operación tras operación tras operación. Entonces lo primordial es siempre identificar aquella a la cual no le afecten otras operaciones, es decir, que puedo resolver solita. En este caso, si me voy al paréntesis, hay una potencia negativa, pero dentro hay una raíz, así que me tengo que ir a la raíz. Pero dentro hay una potencia, así que me tengo que ir a la potencia. Pero dentro hay una multiplicación, así que me tengo que ir a esa multiplicación. Pero la multiplicación es de 2 divisiones, así que me dirijo a las divisiones, las cuales, ahora eso como son divisiones de potencias, ya puedo hacer solas. Es decir, puedo trabajarlas de manera independiente y sin que nada me afecte. Por lo tanto, tengo que empezar por ahí. Si quisiera empezar por el otro lado, puedo hacerlo, porque es una división. Y en mi división, en la parte del denominador,
hay una multiplicación. Y a esta ya no le afecta a otra operación, así que podría empezar por ese lado. Sin embargo, yo voy a empezar de izquierda a derecha para que no haya ninguna duda. Así que vamos a empezar. Como son divisiones de potencias, y en este caso es de la misma base, lo que tengo que hacer es conservo mi base, que es 2, y resto los exponentes, es decir, 4 menos 2. Para el otro lado, para el otro caso, que es una división de potencias, pero ahora es con los mismos exponentes, se aplica la séptima ley. Entonces tengo que dividir 6 entre 2 y conservar mi exponente, lo cual me va a resultar en lo siguiente. Va a ser 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, y eliminando paréntesis, y como se dan cuenta, todo lo demás se queda igual. Para el siguiente paso, lo que tengo que observar es de que ya resolví las divisiones, y también por lo tanto me queda ahora solo la multiplicación. Así que me dirijo a ella. Como es una multiplicación de potencias con el mismo exponente, lo que tengo que hacer ahora es multiplicar las bases y conservar mi exponente, es decir, multiplicar 2 por 3 y mantener la potencia al cuadrado, es decir, 2 por 3, 6, 6 al cuadrado. Elimino la multiplicación y ahora me queda la siguiente operación, que es una potencia a la cuarta, transformándose así en una potencia de potencias. Para resolverla, pues como saben, se conserva la base y se multiplican los exponentes. Así que es 6 como base a la 2 por 4, es decir, 6 a la octava potencia. Ahora mi operación con la que resto es una raíz cuadrada. Por lo tanto, es la raíz cuadrada de 6 a la octava. Como recuerdan, en la raíz de una potencia se dividen los exponentes y conservo mi base, es decir, me va a quedar como 6 a la 8 entre 2, es decir, 6 a la cuarta potencia. Con esto ya resuelvo todo mi paréntesis casi por completo, porque todavía hay una potencia negativa. Y como a la vez también se transforma en una potencia de potencias, pues multiplico los exponentes y conservo mi base, es decir, 6 a la más 4 por menos 2, es decir, 6 a la menos 8. Por lo tanto, todo mi lado izquierdo ya está resuelto. Ahora pasemos al lado derecho. Del lado derecho tenemos 6 a la novena sobre 6 a la 0 por 6. Y esta se resuelve así. Como abajo es la operación individual, 6 a la 0 por 6 a la 6 es una multiplicación de potencias de la misma base. Por lo tanto, conservo mi base y sumo los exponentes. Pero como 1 es 0, sería 6 a la 0 más 1. Y esto va a ser 6 a la 1, es decir, 6. Ahora tengo 6 a la 9 sobre 6 a la 1. Y tengo una división de potencias de la misma base. Así que resto exponentes. Y va a ser 6 a la 9 menos 1, es decir, 6 a la octava. Y ahora solamente me quedan dos elementos, que son 6 a la menos 8 por 6 a la 8, o 6 a la octava potencia. Como es una multiplicación de potencias de la misma base, por lo tanto va a ser 6 y la resta, o en este caso, como la propiedad le dice la suma, pero al haber un signo negativo tengo que aplicar resta. Así que va a ser 8 menos 8, va a ser 6 a la 0. Y como lo dice la segunda ley de los exponentes, todo número elevado a la 0 potencia va a ser igual a 1. Así que mi resultado es 1. La única dificultad que se presenta en este tipo de operaciones es identificar correctamente de qué ley estamos hablando. De esta manera es posible aplicarla sin tener ningún contratiempo. No hay de perder de vista nunca en que las leyes se trabajan de diferente manera y nunca se mezclan como tal, es decir, no puedo revolver una ley con otra. Son leyes independientes, pero que trabajan juntas para resolver un mismo problema. Para reforzar este aprendizaje les dejo esta operación para que la resuelvan con mucho cuidado en su casa. De esta manera vamos a identificar cuáles fueron los errores más comunes,
para próximamente ya sea retomar en un video o aclarar con pequeños detalles. Participen, identifiquemos los errores y sigamos aprendiendo. Si ya no existe ninguna duda, fue un placer trabajar con ustedes y no lo olviden, esto es Mate 14. Adiós. Semana con semana estaré subiendo más videos, así que para que estés al pendiente, suscríbete, dale like y pulsa la campanita. De esta manera estarás al pendiente y no tendrás necesidad de estar revisando.